Hola amigas y amigos, hoy vamos a hablar de 7 cosas que no compraré en el 2023. Los beneficios del minimalismo son muchos. Nos ayuda a enfocarnos en aquellas cosas que son importantes en nuestras vidas. Consumir de forma consciente es un gran apoyo a nuestras finanzas personales y además nos ayuda a ser muchísimo más sostenibles con el medio ambiente. En estos días en los que comprar online es tan fácil, no es de extrañar que a veces se nos vaya el dinero en cosas que ni siquiera acabamos de registrar. En un año nos gastamos cientos de euros en productos que no están alineados con nuestros valores o con nuestros objetivos personales. Hay varios factores que influyen en estos gastos que no son relevantes en nuestras vidas. Como es lógico, las empresas hacen todo lo posible por eliminar la fricción en las transacciones y hoy en día pagar es tan fácil como apretar un botón. Por eso es importante que cada año revisemos nuestros objetivos y que le demos una estructura a nuestros hábitos de compras. No quiere decir que no compremos nunca nada, más bien que decidamos de antemano a dónde queremos que se vayan nuestros recursos y a dónde no. En mi caso en particular, quiero dejar de comprar algunas cosas y eliminarlas totalmente de mi presupuesto o en otros casos sustituirlas por otros productos que me acerquen más a mis objetivos y a la vida que quiero vivir. La primera cosa que no quiero comprar es nuevas suscripciones, sobre todo las de televisión. Mi marido y yo somos muy intencionales con las series que vemos, pero parece que hoy en día cada serie está en un servicio de streaming distinto y hay que tenerlos todos. Además, hemos visto que con la compra de ciertos productos te regalan un año de suscripción a otro servicio más y al final del año, si no te das cuenta y no cancelas, acabas pagando otro más. No todas mis suscripciones son de televisión y hay algunas que me aportan muchísimo valor y que pienso mantener, como por ejemplo Audible para los audiolibros, Spotify para mi música y mis podcasts y Skillshare para mis cursos y mi desarrollo personal. Pero el año que viene pondré una regla. A día de hoy he eliminado todas las suscripciones que no me aportan valor. Si en 2023 quiero suscribirme a un nuevo servicio, aplicaré la regla de uno dentro, uno fuera. Es decir, para poder suscribirme a un servicio tendré que cancelar otro en su lugar. La segunda cosa que no quiero comprar en 2023 es plantas. Me encanta la idea de tener plantas bonitas en casa, trae muchísima alegría a la casa, pero mi problema con las plantas es que no sé cuidarlas. Hay personas que tienen una mano muy especial con las plantas, pero yo no. En 2022 compré unas cuantas plantas de interior y otras para el jardín. Algunas han ido bien y otras, desafortunadamente, no tanto. Hey, lo sé, es culpa mía porque nunca me he molestado en aprender sobre cómo cuidarlas. Ha sido siempre un poco prueba y error y desafortunadamente ha habido muchas bajas por el camino, así que en el 2023 he decidido no comprar más plantas y dedicarme a leer y aprender sobre las plantas que ya tengo en casa. Si en 2024 consigo que mis plantas luzcan bonitas y entiendo cómo cuidar bien a estas plantas que ya tengo, revisaremos este plan. Otra cosa que no quiero comprar en 2023 son cosméticos de baja calidad o que no sean específicos para mi tipo de piel. Durante muchísimo tiempo mi rutina de piel era lavarme la cara con el jabón normal y ponerme la crema que tuviese. Generalmente compraba la crema hidratante del supermercado que utilizaba para todo. Este es el tipo de producto que quiero eliminar. A largo plazo estas cremas no me aportan un beneficio considerable y eso significa que estoy invirtiendo dinero con poco beneficio. Por otro lado, mi tipo de piel es, claro, específica a mí. Yo tengo la piel seca y sensible y a veces me reacciona cuando le aplico un producto que no le gusta mucho. Y además, según voy madurando, he decidido que es el momento de invertir en mi piel. Siguiendo los consejos de mi esteticista, he comprado una serie de productos que me van bien. Así que la idea es no comprar cosméticos que estén fuera de mi rutina establecida. Para el cuerpo he decidido eliminar las cremas hidratantes comerciales y he empezado a utilizar aceite de coco después de la ducha. La verdad es que me va genial, mucho más económico a largo plazo. Y además, este es el tipo de producto que va en línea con mi objetivo de eliminar productos químicos poco sostenibles o que utilicen plástico en el embalaje. La cuarta cosa son los libros. Este año decidí comenzar a leer más. De hecho, mi objetivo este año era leer un libro de no ficción al mes. En ello estoy.
pero en 2023 quiero moverme totalmente al formato digital y esto es por dos motivos. El primero es espacio. Cuando compro un libro, lo primero que va a hacer es irse a la estantería, ahí se va a quedar, o bien lo voy a tener que donar o regalar. El segundo es mi método de aprendizaje. Hace poco empecé a utilizar una fórmula nueva para mí, para aprender de mis libros. Generalmente cuando leemos un libro de no ficción es difícil retener la información y al final nos quedamos con conceptos generales, pero no con aprendizajes específicos. Por eso he empezado a revisar, a tomar notas y apuntes y a revisarlos al acabar el libro, para sentar lo que he aprendido y poder ponerlos en práctica de forma recurrente. He descubierto que con la aplicación Kindle puedes tomar notas, puedes revisarlas y te las puedes enviar por email para categorizarlas después. Para mí hacer esto en papel es algo que yo sé que a mí no me iba a funcionar porque hace falta un proceso físico, hay que tener cuadernos, bolis, marcadores, todo esto hay que archivarlo, etc. Tenerlo todo digitalizado para mí me resulta muchísimo más fácil de gestionar y mucho más accesible. La quinta cosa que no voy a comprar en 2023 es ropa que no me haga sentir bien. Esto no es nuevo, yo ya llevo años montando mi armario cápsula y tengo muy claro que no voy a comprar ropa que no me siente bien o que no sea necesaria. En el pasado a mí me ocurría lo que nos pasa a muchas personas. Veía algo que me gustaba y me lo compraba sin probármelo o sin estar muy segura de que me quedaba bien. Al final ese artículo se acababa quedando en el armario. Y eso es perder doble. Primero porque no te sientes bien poniéndote esta ropa y segundo te sientes culpable por habértela comprado y por no ponértela. Hoy en día tengo claro que solo compro lo que necesito en mi armario y además la ropa es una de las pocas cosas que generalmente no compro online a no ser que no me quede más remedio. Y esto es porque me gusta probarme la ropa antes de comprármela y además tocar el material y saber que es de calidad. En sexto lugar son los artículos de decoración producidos en masa. En el pasado me he encontrado que es fácil caer en la tentación de comprar cosas en grandes almacenes para decorar o tiendas para decorar mi casa, desde cosas como cuadros hasta velas y adornos. En 2023 mi propósito es no comprar accesorios de decoración que estén producidos en masa. En lugar de esto voy a intentar encontrar productos o artículos que sean más personales o que apoyen al pequeño comercio. No estoy hablando de gastar miles de euros en un cuadro, pero empezar a visitar mis galerías de arte locales, comprar mis velas en mercados artesanales y utilizar plataformas como Etsy para artículos artesanales de decoración. Muchos de mis accesorios en casa ya son de segunda mano, comprados en tiendas de antigüedades y personalmente creo que son cosas que añaden carácter a mi hogar. La séptima cosa que no compraré en 2023 son utensilios de cocina. De nuevo, es muy fácil caer en la tentación de comprar pequeños utensilios de cocina que pensamos que inmediatamente nos van a hacer la vida más fácil. La mayoría de las veces estas compras son compras por impulso. Nos vemos utilizando ese exprimidor de naranjas al 100%. Lo que no pensamos es que nunca exprimimos naranjas y seguramente no lo hagamos en el futuro, por mucho cacharrito, por mucho exprimidor que tengamos. Cada uno de los objetos que compramos nos generan trabajo y nos quitan espacio. Si no nos aportan un beneficio a cambio, se convierten en una carga. No comprar objetos que no necesitamos es el primer paso para llevar una vida un poco más simple y con menos estrés. Pero el camino no acaba ahí. Es importante que generemos una serie de hábitos que apoyen un estilo de vida más simple, con menos estrés y más minimalista. Te invito a que veas este vídeo si quieres saber cómo conseguir vivir en una casa muchísimo más minimalista que te traiga paz y tranquilidad en lugar de estrés. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima.